Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Elber y hoy voy a presentar los temas de optimización de consulta y minería de datos. Estos temas son muy importantes en ingeniería del software y en el manejo de bases de datos porque no solo permiten mejorar el rendimiento técnico de los sistemas, sino que también nos ayudan a tomar decisiones más acertadas basadas en la información que tenemos disponible. Mi exposición está dividida en dos partes. Primero hablaré sobre la optimización de consultas y luego sobre la minería de datos, incluyendo ejemplos prácticos y explicaciones detalladas para que puedan comprender cómo se aplican en la vida real. En la optimización de consultas es un proceso que busca mejorar la eficiencia de las consultas en una base de datos. Como cuando hablamos de consulta, nos referimos a la introducción que le damos al sistema para obtener información específica. Por ejemplo, si tenemos una base de datos con millones de registros y queremos obtener todas las ventas de un cliente en particular, sin optimización esa búsqueda podría tardar mucho tiempo. El objetivo principal de la optimización es reducir el tiempo de respuesta y minimizar el uso de recursos del sistema como la memoria y el procesador. Esto garantiza que la información se obtenga de manera rápida y eficiente. En los sistemas de gestión de base de datos o SGBD existe un componente llamado optimización de consultas. Este componente analiza la introducción que escribimos y determina el plan de ejecución más eficiente. Por ejemplo, puede decidir si conviene usar un índice, cuál es el mejor orden para unir varias tablas, o qué algoritmo es más adecuado para filtrar o agrupar los datos. En los tipos de optimización tenemos dos. Optimización manual, realizada por el programador o administrador de la base de datos. Consiste en ajustar la consulta SQL o crear índices específicos para mejorar la velocidad de ejecución. Por ejemplo, si sabemos que siempre vamos a buscar clientes por su número de identificación, podemos crear un índice en esa columna. Esto permite que el sistema encuentre los datos casi instantáneamente. Y dos, optimización automática, ejecutada por el motor del SGBD sin intervención humana. El sistema analiza la consulta y selecciona el plan más rápido, lo que es especialmente útil en bases de datos muy grandes. Un ejemplo podría ser, imaginémonos una base de datos de ventas con 1 millón de registros. Queremos buscar todas las compras de cliente ID 1234. Sin índice, el sistema revisa cada registro uno por uno. Esto puede tardar varios segundos o incluso minutos. Con índice en la columna ID cliente, el motor localiza los registros rápidamente, reduciendo el sistema a fracciones de segundos. Además, si combinamos varias tablas como clientes, ventas y productos, el optimizador decide en qué orden unirlas para que el proceso sea más rápido. En resumen, la optimización de consulta mejora el rendimiento, ahorra recursos y permite que las aplicaciones funcionen de manera eficiente. En el segundo tema, que es minería de datos, la minería de datos o data mining es el proceso de analizar grandes volúmenes de información para descubrir patrones, relaciones y tendencias que no son evidentes a simple vista. Mientras que en la optimización de consultas se enfoca en hacer que el sistema funcione rápido, la minería de datos se enfoca en sacar valor de la información. En el proceso de minería de datos tenemos varios. Una recopilación de datos. Se obtiene datos de distintas fuentes como base de datos interna, registro de ventas, transacciones bancarias o incluso archivos de ELSE. 2. Limpieza y transformación. Se corrigen errores, se eliminan duplicados y se ajustan los datos para que sean consistentes. Por ejemplo, si tenemos una columna edad con valores de 25, 26 y 20, necesitamos estandarizarlos para que el sistema pueda analizarlo. 3. Aplicación de algoritmos. Se usan técnicas estadísticas o de aprendizaje automático para identificar patrones. Y 4. Interpretación de resultados. Los patrones descubiertos se convierten en información útil para tomar decisiones. En las técnicas comunes tenemos clasificación,
Agrupa los datos según características, como por ejemplo clasificar clientes por historial de compra. Segmentación o clustering, identificar grupos con comportamientos similares, como por ejemplo agrupar estudiantes con hábitos de estudios parecidos. Asociación, encuentra relaciones entre eventos. Ejemplo, descubrir que quienes compran pañales también compran leche. Detección de anomalías, identifica datos fuera de lo común, como transacciones sospechosas. Aquí tenemos 4 ejemplos detallados. Uno de ellos es el comercio. Una tienda analiza las compras y descubre que quienes compran pañales también compran leche. Con esta información puede hacer promociones combinadas o recomendaciones personalizadas, aumentando las ventas y la satisfacción del cliente. 2. Banco. Un banco analiza las transacciones y detecta movimientos inusuales como transferencias grandes o destinos desconocidos. Esto permite alertar al cliente o bloquear la operación, previniendo fraudes. 3. Salud. Un hospital estudia historiales médicos y encuentra que ciertos síntomas combinados predicen riesgos de enfermedad cardíaca. Con esta información, los médicos pueden intervenir de manera preventiva y mejorar la atención a los pacientes. Y 4. Educación. Una universidad analiza el desempeño del estudiante y observa que quienes no entregan tareas a tiempo tienen mayor riesgo de reprobar. Esto permite implementar tutorías o recordatorios para mejorar el rendimiento académico. En conclusión, optimización de consulta y minería de datos son herramientas complementarias. La optimización de consulta mejora la eficiencia técnica del sistema y reduce tiempos de ejecución. La minería de datos extrae conocimientos valiosos de la información para tomar decisiones estratégicas. Combinadas, estas herramientas pueden desarrollar sistemas rápidos, eficientes y capaces de generar información útil, aplicable a diferentes sectores como comercio, banco, salud y educación. Los ejemplos que vimos muestran que estos conceptos no son solo teoría, sino herramientas prácticas que ayudan a resolver problemas reales, ahorrar tiempo, reducir costos y mejorar la toma de decisiones. Gracias por su atención. Con esto concluyo mi exposición sobre optimización de consulta y minería de datos.